alzando nuestras manos, cantamos juntos a Adonai, todos unidos con Shabbat Shalom, Belkol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien, Shabbat Shalom a todos. Estamos de vuelta. Es increíble, hermanos, cómo uno está recibiendo tantas oposiciones para uno poder llevar este tipo de enseñanza que estamos tratando de llevar a través de las redes sociales. Todos los equipos están bien y de repente comienzan a fallar sin ninguna explicación. Eso es parte de la lucha que tenemos que afrontar cada vez que nos disponemos a transmitir, independientemente de que todos los equipos estén afinados, la cámara esté en su posición, el micrófono esté en su posición, la internet esté conectada. Pero siempre hay una lucha tremenda. Y es obvio de que el enemigo no le gusta que llevemos este tipo de trabajo, ¿verdad? Y porque él sabe que mucha gente está siendo bendecida en muchas partes del mundo. Por eso yo siempre le pido que por favor siga haciendo tefiló por nosotros. Y en sus tefilot siempre pueda instruirnos y pueda presentarnos delante del Eterno, porque de verdad es una lucha campal que uno tiene con el enemigo para poder hacer este tipo de trabajo. Saludamos a todos los hermanos que están en sintonía en este momento. Ya habíamos dado la introducción de la Parashá Yitro y estuvimos desglosando unos cuantos versículos, la primera y la segunda aliyá, y llegamos hasta la tercera aliyá. Y estuvimos haciendo un breve resumen de todo lo que es esta parashá. Saludamos a los hermanos que en este día están ahí conectados a través de esta red social, que como lo estaba diciendo ahorita, nosotros debemos de sacarle buen partido a estas redes sociales. Y como hay tanta gente transmitiendo muchas veces cosas que lo que hacen es que no edifican, hoy se supone que no deberíamos de estar dentro de estas redes sociales, pero eso se torna difícil y a veces hasta imposible. Entonces, por eso nosotros nos preocupamos, para que la gente, en vez de estar mirando otro tipo de cosas, esté conectado a lo que es la restauración, y que pueda ser bendecido y que pueda ser edificado y que pueda tener ahí claramente material para aprender. Saludamos una vez más a todos los que en este momento están conectados. Les habla el Robert Ricardo Mojica desde República Dominicana, al este de la isla. En este momento vamos a continuar desglosando el libro de Shemot, que es donde estamos nosotros estudiando las parashá, y vamos a continuar con la quinta aliyá,
del libro de la Parashá Yitro, y ese capítulo, el capítulo 19, verso 7 al 19, vamos a estar hablando de lo que es esta Parashá. Capítulo 19, verso 8 del libro de Shemot, Éxodo, dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Y llevó Moshe a el Eterno todas las palabras del pueblo. Nosotros sabemos que el libro de Shemot marca varios sucesos y es un libro que encierra una serie de elementos sumamente provechosos para todos nosotros que estamos estudiando las raíces hebreas, y dentro de ellas está la salida de los hijos de Israel de Egipto. Está anterior a eso las plagas que el Eterno había derramado sobre Egipto. También tenemos el castigo sobre Egipto, cómo el Eterno golpeó cada una de esas deidades que formaban parte de la idolatría de Egipto. El miércoles nosotros vamos a estar hablando acerca de los ídolos de las naciones. Y los ídolos dentro de las naciones que vamos a estar mencionando, vamos a estar hablando ahí de Egipto y de toda esa deidad que tenía Egipto. Egipto era un país, o es un país politeísta, como también lo es otras naciones que eran los que rodeaban a Israel. Y el Eterno, al golpear a los dioses de Egipto, le hizo una clara advertencia, demostrando que solamente hay un solo Elohim, un solo Dios en la tierra a quien se tiene que adorar, y ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pueblo, dice el Midrash, que el pueblo contestó por la tarde del segundo día de Sivan. Sivan es el mes en donde se celebra la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana. Y Moshe había bajado del monte. En la mañana, al tercer día, Moshe subió de nuevo y entonces trajo consigo los mandamientos que el Eterno le había prescrito. El 28 dice claramente que todo el pueblo vio voces, y el 19:11 muestra que no hubo gente ciega entre ellos, sino que todos los que estaban al pie del monte Sinaí vieron con sus propios ojos lo que estaba pasando allá en el monte Sinaí. ¿Qué hizo Moshe? Moshe dio las palabras del Eterno y luego el pueblo obviamente aceptó todo lo que el Eterno había prescrito en esos mandamientos. Por eso se dice que ese día iba a haber una boda. La Torá es la Ketubá y la Jupá era el monte, el cielo en donde estaba el pueblo. Entonces ahí Israel hizo un pacto con el Eterno de cumplir, de comprometerse a cumplir todos esos mandamientos que estaban ahí prescritos. Como lo dice el capítulo 19, verso 9, dice: el Eterno dijo a Moshe: he aquí, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moshe comunicó al pueblo, al Eterno, las palabras del pueblo, y ahí vemos que en ese tercer día ya era Sivan cuando Moshe comunicó las palabras al Eterno y el Eterno se las comunicó a Moshe. El 19:10 dice: Hashem, el Eterno, dijo a Moshe: ve al pueblo y conságralo hoy,
y mañana y que laven sus vestidos. Y ahí hablamos de que Moshe tuvo que hacerle al pueblo, santificar al pueblo el quinto día del mes de Sivan, ya que la entrega de la Torá, según dicen algunos comentarios, fue el día 6 que cayó en Shabbat. Y en el caso, ¿verdad?, de esta fiesta, ya hemos hablado bastante acerca de lo que es la fiesta de Shavuot. Fíjese que el pacto que el Eterno hizo con Israel, lo hizo a través de Moshe, teniendo en garantía la Torá y el compromiso que el pueblo hizo de obedecer esos mandamientos. Por eso nosotros retomamos de nuevo el hecho de que en todas las épocas, en todos los tiempos, en toda la circunstancia, lo único que ha diferenciado un ser humano de otro es de la manera en que ha guardado esos mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque la religión no salva. La religión no salva. En la religión no hay salvación. La religión fue algo inventado por los hombres. Por eso existe lo que es ser practicante y observante. Nosotros tenemos mucha gente que son observantes, pero tenemos pocos que son practicantes. Y en todos los lugares, mire, si nosotros analizáramos el contexto de la religión en el hombre, que eso es algo que a través de la sociología vamos a dar un estudio acerca de lo que son las creencias. Tenemos en proyecto muchos estudios, porque de verdad son estudios importantísimos que de una manera u otra ya lo hemos tocado en la universidad. Cuando nosotros tocamos el concepto de lo que es la religión, la creencia en el hombre, en la vida del hombre, vamos a toparnos con muchas cosas que definitivamente es lo que ha marcado y que ha dejado como consecuencia toda esta serie de religiones que hay en el mundo. Definitivamente el concepto de religión, el concepto tal de religión, es algo que hay que definirlo de distintas maneras. Y recuerdo que nosotros en la clase de sociología estuvimos hablando de lo que son los mitos y las creencias en las diferentes culturas, y verdaderamente es interesante cómo uno puede ver todo este tipo de creencias, esta gran cantidad de creencias, cómo la sociología, la antropología, la historia le da un análisis sumamente profundo. Sabemos que aunque el concepto de religión es algo que fue, se puede decir, organizado por el intelecto humano, por así decirlo, pero hay una parte en el ser humano que es inclinado a la adoración de lo sobrenatural. Pero vamos a hablar nosotros en otra ocasión de eso. Nosotros estamos hablando ahora de cómo el Eterno le dijo a Moshe: mira, vete a donde el pueblo, dile que se santifiquen, porque ellos iban a recibir el certificado de ese compromiso que habían hecho de hacer lo que el Eterno había exigido que hicieran. Y ese fue el gran pacto que hizo el Eterno con Israel al pie del monte Sinaí. El 19:11 dice que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Eterno descenderá a la vista del pueblo sobre el monte Sinaí. Y aunque sabemos que fue el día 6 del mes de Sivan, se usó ahí esta expresión de tercer día, porque eso tenía una alusión a lo que es la resurrección del Mesías. Por eso, cuando usted, le invito a que busque el libro de Hechos capítulo 2, cuando vemos que en Jerusalén, esa misma fecha, en otro tiempo, estaban reunidos todos esperando el acontecimiento del advenimiento de lo que es el Ruach HaKodesh, y dice el libro de Hechos que habían judíos piadosos de toda parte de la tierra, porque se reunieron en esa misma fecha, el día 6 de Sivan, cuando el pueblo hace muchos años atrás había recibido la Torá.
Por eso decimos que cada vez que nosotros celebramos Shavuot, cada año que celebramos Shavuot, estamos haciendo una renovación del pacto de la entrega de la Torá en Har Sinaí. Es por eso que bajo ningún concepto podríamos decir que esa Torá está abolida. Esa Torá no puede estar abolida. Eso no puede ser un Viejo Testamento, como dicen los teólogos. Nuevo Testamento, Viejo Testamento, no puede ser un Viejo Testamento, porque un Viejo Testamento es algo que está desfasado, es algo que está en desuso. Entonces, la palabra del Eterno son nuevas cada día, por lo tanto, no es un Nuevo Testamento. Esa palabra que recibió el Eterno, que le dio el Eterno a Moshe y que el pueblo recibió ese día 6 de Sivan, es lo que hacemos cada 6 de Sivan de cada año, después de haber celebrado Pesa. Claramente dice el 19:12, y pondrá límite alrededor del pueblo y dirá, guárdese de subir al monte y tocar el límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Aquí hablamos en términos de lo que es la santidad. La palabra santidad quiere decir apartarse, implica reconocer los límites que impera en el concepto de la santidad. Hay que hacer una división de una cosa y otra. Por eso, la persona que ha sido llamada de las tinieblas a la luz, y este ha sido el problema del Eterno con los hombres en todas las épocas, que siempre el Eterno ha pautado una forma de vivir conforme a su Torah, y los hombres han creado otra. En reiteradas ocasiones, Elohim le dijo a Moshe, dile al pueblo que sean santos, que sean apartados, que sean kadoshim, es la palabra, que sean kadoshim. Pero siempre el hombre ha tenido siempre esta complicación en todas las épocas. El Eterno le dice un camino y el hombre quiere seguir otro camino. Entonces, cuanto más se dedica a la persona, se consagra a la persona, más se puede acercar al Eterno. Mientras más usted se dedica al estudio de la Torá, a la tefiló, a santificar su vida, a apartarse solamente para Él, más usted tiene acceso para acercarse al Eterno. La santidad tiene que ver con acercamiento, y los límites fueron puestos para dividir al pueblo. Por eso fue que instituyeron a los Kohanim. El pueblo no podía traspasar estos límites, y es muy grave traspasar los límites que el Eterno ha marcado. Por eso siempre trae graves consecuencias, y el pueblo no había aprendido esta lección que el Eterno estaba instando a Moshe varias veces a advertir al pueblo para que no traspase los límites. En el libro, en el capítulo 19, verso 13, dice, ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado, asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Aquí establecemos y vemos claramente que los límites que el Eterno puso para acercarse a Él fueron establecidos porque dependía del nivel de kedushá de la persona. Por eso era necesario que Moshe sea un intermediario, un mediador entre el pueblo y el Eterno. Por eso se escogieron a los levitas. De ahí cuando se escoge a Aarón y a su descendiente para ser las personas que iban a estar intercediendo por el pueblo ante el Eterno, da claramente una demostración de que para poder acercarse al Eterno hay que vivir en Kedushá. Y eso nos lo muestra la manera en que el Cohen Agadol, cuando iba a sacrificar, tenía que tener las condiciones prescritas por la Torá para poder hacer el sacrificio. De lo contrario, el mismo Cohen Agadol iba a padecer una consecuencia tremenda. La palabra hebrea que ha sido traducida como bocina es yovel, que significa cuerno, especialmente cuerno de carnero, esto parecido al shofar. De modo que, según la tradición, el cuerno está representado por uno de los que Abraham tomó como carnero para
sacrificarlo en lugar de guisar. Existen dos shofar. Uno es el shofar corto, que es este que tengo aquí junto a la Torá, un shofar corto, se llama shofar katán, y hay un shofar largo, que ese es el shofar gadol, el katán y el gadol. Ese pequeño tiene un sonido bastante lúcido, tiene un sonido bastante definido, un sonido bastante bonito, y por eso esto dividía el límite a través del cual, cuando escuchaban ese sonar, el pueblo tenía que apercibirse, porque estaba advirtiendo algo. 19, 14, 15 dice: y Moshe bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Ellos lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día y no se acerquen a mujeres. Entonces aquí vemos que la santificación consistía en 4 cosas. Primero, la santificación del cuerpo, que era pasar todo el cuerpo por el agua purificadora o la mikveh, para ser libre de toda contaminación en referencia al contacto con la muerte. En primer lugar, por haber tenido un contacto físico con cualquier cadáver, o por tener emisión seminal o flujo menstrual, como dice Ezequiel capítulo 16, versos 8 y 9. Hay otros traductores que dicen que no tan solamente lavaron sus ropas al Eterno, sino que lavaron todo. Ya nosotros hemos estado hablando acerca de lo que es la tevilá. Y ahí se habla de la tevilá por purificación. El pueblo tenía que purificarse. De ahí en adelante que se establece el contexto de la purificación. Estuvimos hablando de la mikveh. Usted puede buscar ese estudio que habla acerca de la inmersión, la tevilá, la inmersión, la tevilá, la inmersión por purificación, la inmersión por dedicación o la inmersión por conversión. Aquí estamos hablando de la tevilá por purificación. El pueblo tenía que purificarse. La Torá establece que las mujeres todos los meses después de su unidad deben de esperar 7 días después que su unidad se le quita, y entonces deben de hacer tevilá en una mikveh. Igualmente los hombres casados en sus relaciones íntimas tienen que tener esta rigurosidad, porque todo esto impurifica al pueblo. Es lo que mucha gente mal ha traducido. Cuando la escritura habla en el libro de Mateo capítulo 28 verso 19, que dice: vayan y hagan talmidines sumergiéndolo en mi nombre, ahí está hablando de la tevilá, de la inmersión por conversión. Pero hay otro tipo de conversión, de inmersión, que se tiene que seguir practicando, que es como rito o costumbre. Cuando una persona va a pasar a ser adulto, en el caso de los varones, que va a cumplir 13 años, ahí tiene que hacer lo que se le conoce como el bar mishvah en los varones y bar mishvah en la hembra. Entonces igualmente hace purificación. De igual manera, a la persona cuando muere, una persona muere, de igual manera también se le hace purificación. ¿Por qué? Porque ya esa persona ha pasado, esa alma ha pasado a un descanso, por lo tanto su cuerpo debe de ser honrado. Entonces es interesante el contexto de las purificaciones, lo que es la mikveh, porque todo esto de una manera u otra mantiene a la persona ritualmente limpio. La segunda parte, el segundo concepto de lo que es santificarse, es la santificación de la ropa. Lavar sus vestiduras como un acto de purificación exterior de la ropa, que es una extensión del cuerpo humano. La ropa es una extensión de nuestro cuerpo. Por eso hay una mitzvah que dice que no se debe de mezclar lana con lino. Y en la cultura hebrea es muy riguroso llevar esta mitzvah, porque es un mandato que dice la Torah. Pero fíjense que esas cosas no se toman en cuenta
en lo que es el occidentalismo. El judío lleva rigurosamente esta cultura, este concepto, esta mishvah de la vestimenta. Esta vestimenta es una extensión del cuerpo. Por eso hay ocasiones en que se usan vestimentas, por ejemplo, vestidos todo de blanco, por ejemplo, en Pesa o en cualquier otra, fiesta. Quiere decir que nuestra alma está limpia, al igual que nuestro cuerpo, que se refleja en nuestra ropa. Pero hay un elemento muy importante en eso. Usted puede vestirse de blanco, todos. Puede ponerse hasta el kipá blanco. Pero eso no va a servir de nada si su corazón está sucio. Si su interior está sucio, no importa que nos vistamos todos de blanco. Como la ropa es una extensión del cuerpo, si nosotros ostentamos tener una ropa de color blanco, de igual manera nuestra vida interior tiene que estar de blanco. Es nuestro interior básicamente lo interesante. En tercero está la santificación mental y espiritual. Armarse con la mente con expectativa y preparar su interior en oración para poder entrar en el pacto y recibir al Eterno. Por eso el Eterno le dijo a Moshe, dile que se santifiquen por 3 días, que laven su ropa, que laven su cuerpo y obviamente tienen que estar consagrados para poder ellos ver el contexto de lo que es la Kedushá del Eterno. Aquí habla de no tener relaciones sexuales durante esa época, el cual produce impureza ritual por su relación con la muerte, porque los espermatozoides que mueren sin producir vida humana, por lo cual fueron creados para crear vida humana, cuando el hombre tiene contacto con la mujer y no crea, pues obviamente hay un estado de impureza. No que el acto sexual en sí sea pecado. Estamos hablando entre personas que son casadas. Y el Eterno le dijo, santifíquense, que los hombres no toquen las mujeres. ¿Por qué? Porque había un propósito. En cierta ocasión, Shaul dice que cuando se vayan a apartar a los casados, cuando se vayan a apartar a consagrarse al Eterno por tal o cual situación, que se deben de poner un mutuo acuerdo para que aquí no se abra una puerta y entre en espíritu de las tinieblas y entonces ahí haya un problema mayor en el matrimonio. Y con estas declaraciones el pueblo ya estaba preparado para acercarse a él. Entonces la santificación tiene que ver primero con el alma, luego el cuerpo, la ropa, ¿verdad? Y luego lo que tiene que ver las acciones externas que no vayan a producir impureza en la vida del hombre. El 19:16 dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de cuerno, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces eso fue el día 6 de Sivan, donde se celebró la fiesta de Shavuot. Mire lo que dice el texto. Póngale mucho ojo a esto. Éxodo 19:16 dice, y aconteció al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de cuerno, y dice, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Eso fue ahí en la primera celebración de Shavuot que se dio en Har Sinaí. Entonces, por eso es que 50 días de Pesa, de salir de Egipto, 50 días después de salir de Egipto, entonces acontece la entrega de la Torá en Har Sinaí, y es por eso que ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, aconteció lo mismo después. Ese día 6 de Sivan, la asamblea primitiva estaba reunida celebrando Shavuot, y aconteció esto. Mire, lo mismo que pasó allá en Har Sinaí, pasó el día de Shavuot, el famoso día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Shavuot, dice Hechos 1, estaban todos juntos
en un mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose y posándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Ruach de Kedushá y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba para expresarse. Aquí vemos la similitud de lo que pasó en Har Sinai. A diferencia de que aquí en Hechos no había un alboroto sin sentido, porque recuérdese que dice la Escritura que le escuchaban hablar todos en su propio idioma. Ahora bien, esto se malinterpretó. Este evento que pasó aquí se malinterpretó después. Y entonces aluden a que ahí había un desorden sin sentido. Ahí no había un desorden sin sentido. Lo que estaba pasando ahí era algo que tenía significado. Todos los creyentes que estaban ahí estaban muy conscientes de lo que estaba pasando. Ahí no había un lenguaje sin sentido. Ahí no había someras palabras. No. Ahí todo lo que estaban ahí estaban conscientes de lo que estaba pasando. No era verdad que lo que pasó ese día en Shavuot, cuando la asamblea primitiva, eso era un alboroto sin sentido. No es así. Eso se malinterpretó después. El sonido de shofar es muy significativo, y el sonido de Shavuot es llamado el primer shofar. El shofar de Yom Teruah, el primer día del séptimo mes, es llamado el último shofar. ¿Usted ve? Por eso, tanto Shavuot fue como si fuera una especie de shofar. En Yom Teruah es el segundo shofar, y en Yom Kippur es el tercer shofar. Entonces, estos toques, cada uno en su tiempo, le dieron al hombre la facultad de poder estar atento y pendiente a lo que el Eterno quería hablar. En el capítulo 19, verso 17 dice: entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con Elohim, y ellos se quedaron en pie del monte. Entonces, el pueblo salió, como dice Deuteronomio 33:2, y ahí lo que hizo fue un encuentro. ¿Ve? El Eterno vino al Sinaí y se encontró con Israel, y le aclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino en medio de 10,000, y a su diestra había fulgor estrechante. Ahí se completó lo que era el propósito de el Eterno haberlo llevado a Sinaí. Por eso la tradición de la boda hebrea está íntimamente ligada con este evento, con el pacto de la entrega de la Torá en Har Sinaí. Israel es la novia, el Eterno es el novio, Moshe el amigo del novio, y los ángeles son los testigos, y la densa nube es la jupá, es el doser matrimonial, la mujer redimida de su estado de esclavitud para que se pueda casar. El hombre le hace una propuesta de matrimonio a través de su amigo, el mediador. La mujer acepta la propuesta voluntariamente, y el amigo pasa a la respuesta al hombre. La mujer pasa por una tevilá o un baño ritual, para que así, al entrar bajo la autoridad de su novio, el evento es anunciado con un toque de shofar, y la novia sale de su casa al encuentro del novio. Esa es una boda dentro del contexto judío. Fue lo mismo que pasó en Har Sinaí. Los dos entran en el primer paso del pacto del matrimonio, llamado Kedushin, santificaciones, y cuando los dos se santifican, se consagran, se apartan el uno al otro, ya están atados el uno al otro, y por este paso también es llamado Erusin, del verbo aras, atar. En ese momento se entrega el contrato matrimonial a la novia, que es llamado Ketubá,
que es la escritura donde están estipuladas las condiciones para el pacto matrimonial. Por eso, el matrimonio judío no es lo mismo que el matrimonio occidental, donde usted va a un juez, usted se casa y luego va a cualquier lugar por ahí, supuestamente le echan una bendición, pero no tiene nada que ver con lo que es lo que pasó en Har Sinaí y la relación que tiene con Shavuot. Recuerde, Shavuot fue una boda entre el eterno Dios de Israel y su pueblo Israel. En el libro de Deuteronomio, capítulo 20, verso 7, aquí nosotros vemos que entre el primer paso del desposorío o el casamiento, como dice Deuteronomio 22, 23, vemos que el primer paso del pacto matrimonial es que ella sea llamada la mujer de él, aunque no se haya consumido el matrimonio. Este paso se llama el desposorío, o más bien una prenupcia, ¿verdad? Entonces, sabemos aquí que este mismo diseño de lo que pasó en Har Sinaí es interesante. Por eso yo le invito a que usted pueda ver la lógica que tiene una boda, un matrimonio judío. Cómo se puede, el ritual, cómo se hace, cuál es el significado, qué es lo que es un erusín, qué es la ketubá, qué es la jupá, para que usted vea que ciertamente lo que pasó en Har Sinaí es proyectada a través del matrimonio. Por eso el matrimonio es un asunto sumamente delicado. El pueblo de Israel por eso es representado en las escrituras de diversas maneras. A veces es llamado el hijo, a veces es llamado una virgen, como dice Jeremías 14, 17, y a veces es representado como la esposa. Por eso es interesante el poder entender que el uno poder conocer todas estas cosas le dan a uno la capacidad de poder tener una consagración más profunda dentro de su relación con el Eterno. No importa que usted se sepa todos los mandamientos, usted se puede saber los 613 mandamientos, pero si usted no practica ninguno de ellos, usted no es novia. Usted no puede ser novia, porque una novia tiene que conocer todo lo de su amado, lo de su novio. Para poder ser novia hay que conocer todos esos mandamientos. Es por eso que vuelvo y reitero que Yeshua no tiene dos novias. Oiga bien, hay una sola novia. Por eso es muy poco probable, como lo repetía y lo seguiré repitiendo, que una persona que no hace la voluntad del Eterno, de lo que está en la Torá, sea considerado novia. Tiene que hacer lo que está escrito ahí, porque él mismo lo dijo: si tú me amas, guarda mi mandamiento. Fue lo que Yeshua dijo. Entonces, esto que pasó en Har Sinaí, la entrega de la Torá, en confirmación con esto, es lo que hace en el libro de los Hechos capítulo 2, que es también lo que sucede. Nosotros vemos que después de todo esto, el pueblo cometió la falta del becerro de oro, y de ahí en adelante vinieron muchas desgracias al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, la novia se contaminó. La novia se fue a donde otro amante, en este caso los ídolos. Es por eso que usted no puede entender de que un pueblo que se llama ser novia del Eterno o novia del Mashiach, como representante del Eterno en la tierra, y que entonces no conoce nada de su fiesta, ni sabe tampoco la responsabilidad que implica el poder decir: yo soy parte de ese pueblo. En la sexta aliyá, para ir terminando, 19:20 de Éxodo dice: el Eterno descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Nosotros vemos aquí que está escrito que el Eterno descendió
al monte. Sin embargo, en Éxodo 20:22 dice que el Eterno habló desde el cielo. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender esta contradicción? Dice Rashi que el Eterno se inclinó los cielos superiores e inferiores y se extendió sobre la montaña como una sábana sobre una cama, y el trono de su gloria descendió sobre ella, y así él estaba tanto en el cielo como en la tierra. Eso fue lo que pasó en aquel lugar. Por eso el Eterno le dijo a Moshe: desciende y advierte al pueblo que no traspasen los límites para ver al Eterno y perezcan muchos por ella. Por eso en esta parashá está escrita 4 veces que el pueblo no pudo traspasar los límites prohibidos. Está en el capítulo 19, verso 12, verso 21, verso 23 y verso 24. Por eso es importante que nosotros no tratemos de pasar los límites, como dice Deuteronomio 19:14. No moverás los linderos de tu prójimo, fijados por tu antepasado, en la herencia que recibirá en la tierra que el Eterno tu Elohim te da en posesión. Por eso es que la palabra Torah significa instrucción, significa lanzar, disparar, marcar, señalar. Esto nos enseña que la Torah pone el límite necesario para el bien del hombre y la naturaleza. La Torah del Eterno marca dónde está la diferencia entre lo permitido y lo prohibido. Pecar es cruzar los límites de la Torah, como está escrito en 1 de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la Torah. Por eso, el hombre espiritual no está dirigido por los impulsos naturales. Un hombre espiritual es un hombre de principios, no de impulso. ¿Por qué razón? Porque cumple los mandamientos que están marcados por la Torah. Mire, al fin y al cabo, como le decía anteriormente, lo que va a marcar la diferencia entre un hombre y otro es que usted guarde los mandamientos del Eterno. Y hay 3 cosas esenciales que toda persona debe de hacer. Primero, debe de ser justo. Segundo, no cometer idolatría. Oiga bien, no cometer idolatría. Practicar la justicia, no cometer idolatría, y más que nada, declarar con sus labios que solamente hay un Elohim. Definitivamente, porque la religión no te salva. No importa si estás en el judaísmo, en el catolicismo, pentecostalismo, no importa en el lugar donde estés. Hay un llamado a practicar la justicia. Hay un llamado a practicar la justicia, sobre todo en la faz de la tierra. Las culturas del mundo se rigen por principios que son las más influyentes. Los países pobres son pobres porque la mayoría de sus habitantes están traspasando los límites, y esto produce maldición. Fíjense que los países que tienen una población, una densidad poblacional de pobreza, es abundante la idolatría, la ignorancia. Todavía hoy en este pueblo, en este siglo XX, en este país, la gente va a arrodillarse ante una imagen. Qué terrible. ¿Qué puede hacer una imagen por un ser humano? ¿Puede hacer una imagen algo por ti? ¿Puede hacer una pintura algo por ti? ¿Puede hacer un palo? ¿Puede hacer una estatua algo por ti? No, no puede hacer nada. ¿Por qué no pueden hacer nada por ellos mismos? Por eso fue que el Eterno santificó los Kohanim. 19:22 también, que se santifiquen los Kohanim que se acercan al Eterno, no sean que el Eterno irrumpa con ellos. Los Kohanim eran los primogénitos de Israel, y ellos podían acercarse al Eterno. Y esto nos enseña que hay diferencia y niveles de santidad entre el pueblo. Los Kohanim estaban llamados a practicar la Kedushá, y por eso se le exigía más. Tanto así, por eso no se le dio herencia. La herencia que se le dio a los Kohanim fue el diezmo de las primicias. Es por eso que yo le digo a las personas que ha habido una malversación de toda esta palabra, y las religiones han agarrado lo que más les gusta
y han desechado lo otro. Pero la Torá es completa. Usted o toma una cosa o no toma nada. Moshe dijo al Eterno: el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste diciendo: pon límite alrededor del monte y santifícalo. Lo que hace que algo sea santificado es un límite. Y el monte fue santificado por los límites y la presencia del Eterno estaba limitada, como dice Shemot 29:43. Y en el verso 19:24 de Shemot, entonces el Eterno dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, porque los Cohanim y el pueblo no traspasen los límites para subir al Eterno, no sea que Él le irrumpa contra ellos. Entonces, el único que podía acercarse un poquito más para allá era Moshe. Sin embargo, Aarón no podía acercarse más porque todavía los Cohanim no estaban preparados para poderse acercar como se acercó Moshe. Entonces, realmente, esto que estamos hablando, tocante a la santificación, precisamente es lo que va a determinar la salvación en todos los tiempos. La manera de cómo usted obedece esos mandamientos, pero no tan solamente lo ve, sino que lo pone en práctica. Lo pone en práctica. Bien, para continuar ya, para ir terminando, dice el 20, Éxodo 21, habló el Eterno todas estas palabras diciendo, claramente aquí entramos en el Éxodo 20, cómo se manifiesta el Eterno y cómo habla a los hijos de Israel y cómo le especifica claramente. Le dice en el 2, yo soy el Eterno tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aquí en este capítulo es donde se encuentran las 10 palabras que están prescritas como los famosos 10 mandamientos, pero en realidad fueron 10 palabras principales. Es como si fuera el índice de todo el material. Esas 10 palabras son el índice de los 613 mandamientos. Por eso mucha gente no entiende que no son 10. Los 10 es el encabezado de los 613. Por eso cuando leemos cada una de esas palabras, nos vamos a dar cuenta que los primeros 4 es la relación del Eterno con el hombre. Y luego está el Shabbat. Y después los demás es la relación del hombre con el hombre. Mire cómo está distribuido eso. Por eso vamos a leer estas 10 palabras. Mire, la primera palabra, como ya hemos dicho, yo soy el Eterno tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en Éxodo 34:28 y Deuteronomio 14:13 encuentra la expresión de las 10 palabras que en hebreo se dice Aseret Hadebarim, en referencia a Éxodo 20 del 2 al 17. La versión hebrea, esta es la primera de las 10 expresiones o lo mal llamado 10 mandamientos que, como ya habíamos dicho, son el encabezado de toda la escritura. Como en la escritura el número 10 representa la totalidad, estas 10 palabras representan toda la Torá. La Torá nos enseña que estas 10 palabras están escritas en 2 tablas de piedra. Y la tradición enseña que en la primera tabla había 5 palabras y en la segunda había 5 palabras también. Las 5 primeras tienen que ver la relación del hombre con el Eterno y las 5 últimas tienen que ver el hombre con el hombre. Como ya le decía, ¿ve? Eso se lo expliqué. Entonces la primera de las 10 palabras empieza con yo soy. El Eterno se presenta como el Eterno tu Elohim en forma singular. Y cada uno tiene que tener una relación personal y singular con Él. La base de nuestra relación es la redención que hemos experimentado, por lo tanto, que se hizo por medio de Moshe, así que la segunda se hizo y se hará por medio de Yeshua HaMashiach.
La primera, el Eterno se presenta y dice, yo soy Yud Hei Vav Hei, tu Elohim. Por eso, la segunda palabra dice, no tengas dioses ajenos delante de mí, no tengas ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adores ni los sirva, porque yo soy tu Dios, tu Elohim celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan los mandamientos. Esta segunda palabra no es que existían otros dioses, como dice Deuteronomio 4:39, Primera de Corintios 8:5. Se trata de no aceptar en nuestro corazón otros dioses que no sea única y exclusivamente Yud Hei Vav Hei. Por eso hay preguntas que nos ayudan para saber si tengo otros dioses en mi corazón. Esto es, ¿quién manda en mi vida? ¿Quién manda en tu vida? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Dónde está tu pasión? ¿Quién es la fuente de tu vida? ¿Y quién es tu exaltación? Por eso cada persona tiene que hacerse estas 5 palabras. ¿Quién manda en mi vida? ¿Quién es mi confianza? ¿Dónde está mi pasión? ¿Quién es mi fuente de vida? ¿Y quién es mi exaltación? Si un ídolo, una persona, un sistema, una organización, un objeto, puede ser puesto en respuesta a una o varias de esas 5 preguntas, entonces hay varios dioses en tu vida. El dinero es el ídolo más importante de este mundo. Por eso es la raíz de todos los males. Los avaros no heredarán el Olam Abba, como dice Primera de Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores entrarán en el Olam Abba. Por eso, un ídolo no es tan solamente adorar un cuadro. Un ídolo es el dinero, un sistema, una organización, un objeto, cualquier cosa que haya puesto delante del Eterno. En Efesios 5:5 dice, porque con certeza sabe que ningún inmortal impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el Mesías de Elohim. Y Primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ese afán desmedido que la gente tiene de tener riqueza y de hacerse rico está haciendo que mucha gente lo pierda todo. Por eso el Eterno castiga la idolatría de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, cuando no hay arrepentimiento en los hijos por la conducta de los padres, y cuando los hijos siguen esa misma conducta, en el momento del arrepentimiento es rota esta maldición si la persona se dispone. Dice el libro de Ezequiel que ya el padre no tiene que pagar por el hijo, ni el hijo tiene que pagar por el padre. La tercera palabra dice, no tomes el nombre del Eterno tu Elohim en vano, porque el Eterno no dará por inocente al que tome su nombre en vano. La prohibición no se refiere a no usar el nombre del Eterno, sino usarlo vanamente, haciendo juramento en falso. Está prohibido hacer juramento en falso. Mire, acerca de la pronunciación del nombre del Eterno hay muchas opiniones. Nosotros tenemos la nuestra, pero hay muchas opiniones. Pero usted sabe que ese nombre llamado, ese falso nombre Jehová, la gente lo tiene para todo. Y lo usan de todo, de toda manera. Y de igual manera, el nombre de Dios, todo el mundo utiliza eso de la manera que quiere. Ahora, la Escritura dice, no tomará el nombre de tu Elohim en vano. El Yud Hei Vav Hei, no lo tomarás en vano. Hay que tener mucho cuidado. Usted que conoce el nombre sagrado, dele buen uso. No lo coloque en lugares donde no debe de ir. No haga juramento falso poniendo en práctica o en
en garantía ese nombre, porque eso puede ser un acto de condenación. La cuarta palabra dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para el eterno tu Elohim. En él no harás ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está contigo, porque en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Óigame bien, el verbo acuérdate en hebreo se dice paor, que implica algo constante. Lo que nos dice aquí es que el Shabbat es algo perpetuo y no podemos dejar de celebrar el Shabbat. Dicen las religiones que ya el Shabbat está abolido, pero no es así. El libro de Éxodo capítulo 20 del 8 al 11 lo dice bien claro. Luego tenemos la quinta palabra que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Elohim te da. El mandamiento de honrar a los padres es un mandamiento con primicia. ¿Cuánta falta hace eso en esta temporada, en este tiempo? ¿Cuántos hijos, cuántas hijas que deshonran a sus padres, deshonran a su madre con sus acciones, con sus actos? Este mundo está falta de hijos que verdaderamente aprendan a honrar a sus padres. Sexta palabra, no mates. Aquí no se trata de una ejecución de un juicio divino sobre una persona que ha sido condenada a muerte, sino de un asesinato, de matar a un ser humano. No matarás, no asesinarás. Y la séptima palabra, no adulteres. Se trata de serle infiel al pacto matrimonial. Octava palabra, no hurtes, no robes, de ninguna manera. De ninguna manera. Octava palabra. Novena palabra, no dé falso testimonio contra tu prójimo. Y décima palabra, no codicies la casa de tu prójimo. Aquí están estas 10 palabras. Sería bueno que la gente reflexionara tocante a esta parashá. Mañana la voy a colocar, esta porción de las 10 palabras, para que la gente la pueda estudiar y pueda conocer la profundidad que implica esta palabra. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí por esta noche. Hemos avanzado bastante en este estudio y le agradecemos a todos ustedes su sintonía por habernos dado la oportunidad de estar ahí. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y le deseamos a todos un feliz Shabbat. Shabbat Shalom.